Muy buenos días o buenas tardes, buenas noches. Reciban un cordial saludo desde Guayaquil, Ecuador, a todas aquellas personas que en este momento nos están viendo, otra vez nos están viendo en diferido. Les mandamos un abrazo muy grande. Queremos compartir una reflexión, una palabra que viene directamente del corazón de Dios para el tuyo, ya sea que estés en Guayaquil, fuera de Guayaquil o fuera del país incluso. Si tú estás conectado, si has llegado aquí por casualidad o lo planificaste, hay una palabra especial de parte de Dios directamente para ti. Vamos a iniciar con una palabra de oración. Nunca está de más, siempre va a ser necesario pedir la dirección de nuestro Dios. Acompáñame, por favor. Padre, te agradecemos por este día, por este momento, por el privilegio, Señor, de reflexionar en tu palabra. Padre, queremos hacerlo con, con mucha dedicación, con diligencia es la palabra, teniendo esa iniciativa propia, Señor, para que intencionadamente podamos bajar nuestros mecanismos, nuestros muros de defensa y podamos ser receptivos, Señor, oidores y hacedores de aquello que tienes que decirnos en este día. Padre, perdón te rogamos por nuestros pecados, por nuestras faltas, y nos ponemos en tus manos, Señor. Háblanos, ministranos, consuélanos, confróntanos, desafíanos. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El tema de esta reflexión es adicción del siglo XXI. Vamos a leer, a tener la lectura bíblica, vamos a leer un momento la palabra de Dios. En esta oportunidad vamos a leer varios versículos. En realidad no es mi costumbre hacer esto, yo solamente leo 2, 3, a lo mucho 4 versículos, pero en esta ocasión, por las características del tema que vamos a presentar, necesitamos leer toda esta porción bíblica. Romanos capítulo 8, versos del 1 hasta el 11. Por favor, tome la Biblia, si no la tiene cerca, va a aparecer el texto allí para que usted lo pueda seguir con su mirada. Espero que lo pueda participar también aquellos que tal vez están en su casa, no tienen acceso a la palabra de Dios, usted pueda compartirles o decirles, mira, ven, por lo menos lee. Romanos capítulo 8, versos del 1 al 11. Dice así: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Verso 5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Palabra del Señor. Es una porción extensa. Ya vamos a explicar de qué se trata, ¿no? Tal vez el lenguaje de la Reina Valera 1960 no sea tan claro, pero yo le voy a explicar en unos minutos solamente. Mire, les decía que el tema es adicción del siglo XXI. Y hablar de adicciones en este tiempo implica abrir un debate de análisis. Este debate probablemente nos llevaría a realizar una gran lista de estas adicciones, que pueden ir
desde sustancias químicas como la cocaína, el éxtasis, la marihuana procesada, pasando por adicciones tecnológicas, el celular, la televisión, perdón, las películas, llegando a patrones de comportamiento tóxicos y destructivos como pleitos, chismes, depresión, pesimismo. Así como hay patrones de comportamiento tóxicos y destructivos, hay patrones de comportamiento constructivos, ¿ya? Y son algunas de las adicciones, entre muchas más, que pueden haber en el siglo XXI. En esta oportunidad, yo quisiera aportar a esa lista de adicciones mencionando una que a criterio personal, está arriba de todas las demás adicciones. Está primerito, está en el top 3, ni siquiera el top 5, el top 3. Esta adicción, yo he sido presa de esta adicción por muchos años, por mucho tiempo, y cuando me di cuenta que yo era adicto, ¿no?, a esta adicción, disculpen la redundancia, a luchar y batallar cada día contra ella se volvió mi dinámica. Cuando me di cuenta que era adicto, ¿no?, a este problemita que ya mismo se lo menciono. Y cuando estaba luchando día a día con este problema, me di cuenta que no solamente yo la estaba padeciendo o la había padecido, sino que miles de millones de personas en América Latina y tal vez en el mundo entero también había o estaba padeciendo de esta adicción, había sido víctima de esta adicción. Tal vez sea muy aventurado y hasta presuntuoso de mi parte, ¿no?, concluir de que esta adicción es la primerita en el siglo XXI, dado que todavía faltan muchos años para que termine este siglo. ¿Quién sabe qué otro tipo de adicciones vendrán en el futuro? Pero quiero delimitar, para ser más ordenado y organizado, delimitar esta adicción que está en la top de todas. Esta adicción ha sido la dominante en los primeros 21 años del siglo XXI. Estamos en 2021, ya mismo en unas semanas más, 2022. En los primeros 22 años, de este siglo, esta adicción ha estado en el top. Hablo con cierta autoridad, no solamente porque padecí y soy un adicto en recuperación de este problema, sino también porque cuando inició el siglo XXI yo tenía 18, 19 años. Así que pasé mi juventud y hoy mi etapa adulta siendo víctima y luego luchando con este problema. ¿A qué adicción me estoy refiriendo? A las emociones. Así es. La adicción que está en el top 3 de la lista de adicciones de los primeros 22 años del siglo XXI son las emociones. Nos hemos hecho adictos a las emociones. Y es que en los últimos años este tema de las emociones ha tomado mucha fuerza. Ya se le ha perdido el temor a los psicólogos. Ya casi no existe el tabú de que solamente los locos o los esquizofrénicos van al psicólogo o al psiquiatra. Son profesiones que en los últimos años, 20 años, han cobrado más fuerza, se les ha tenido más respeto. Se habla mucho hoy por hoy de la salud mental, de la salud emocional, del equilibrio emocional, de la estabilidad emocional, de tener paz, de tener tranquilidad, de dejar afuera o sacar, todo lo negativo que hay en nuestra vida, en nuestra mente, los pensamientos tóxicos, las relaciones tóxicas y traer lo positivo, todo lo que aporte, lo que construya. Claro está, con un relativismo alarmante. Porque cada cual
piensa o cree qué cosas le convienen y qué cosas no. Cada cual es un mundo diferente. Hoy eso se ha metido fuertemente en nuestra sociedad y lamentablemente también en la iglesia. Entonces ya casi no hay ideas absolutas. Todo es relativo. Es decir, lo que a mí me hace sentir bien no necesariamente te va a hacer sentir bien a ti. Y lo que a mí me ofende no necesariamente a ti te va a ofender. Así que tú tienes que respetar lo que a mí me ofende. Tú tienes que respetar lo que a mí me hace sentir bien. Y yo respeto lo tuyo, punto. Ese es el pensamiento que se maneja. Ese es el pensamiento. Hay un relativismo en el tema de las emociones, en encontrarme conmigo mismo. ¿Te has escuchado esta frase? Conectarme conmigo mismo, con mi yo interior. Esto lo he escuchado en las iglesias. Harta predicación que habla de esto. Conocerse uno mismo y sí, por ahí de carambola, lo metemos a Dios. Y aunque es correcto hablar de paz, de salud mental, eso no está mal, no deja de ser cierto que hemos desarrollado cierto cuadro adictivo a nuestras emociones. Y permítame por favor comprobárselo, primero con la Biblia y luego con algunos ejemplos muy puntuales. A ver, vamos a ubicarnos en contexto de la porción bíblica que leímos. Esto está en la carta a los Romanos. Romanos es tal vez la mejor carta que el apóstol Pablo ha escrito. Es la carta magna para la iglesia. Ahí están descritas las enseñanzas y las principales doctrinas entregadas por el Señor o por Dios para todo su pueblo, para toda su iglesia. Y siempre que vayamos a hablar de doctrinas o vayamos a hablar de las enseñanzas de Jesús, necesariamente tenemos que pasar por Romanos. Necesariamente, Romanos y Gálatas. Necesariamente. En la porción bíblica que leímos, esta porción bíblica está en la sección doctrinal, donde se habla de la doctrina de la justificación, de la doctrina de la santificación. Estos versículos específicos que leímos hace un momento están dentro de la doctrina de la santificación. ¿Y qué es la santificación? Palabras más, palabras menos, es el proceso de vida que tenemos para llegar a la santidad, para ser como Cristo. Palabras más, palabras menos. No es un estudio bíblico. De hecho, en este canal usted va a encontrar una serie de estudios, de videos referentes a la carta a los romanos. Son, no sé, 28, 30 videos donde explicamos y analizamos exegéticamente el epístola a los romanos. Así que si tiene tiempo y le gusta estudiar la Biblia, pues puede ahondar en esto que le estoy compartiendo ahora. ¿Ya? Bien. En estos versículos, que está en la doctrina de la santificación, que está en la epístola a los romanos, que es la carta más importante que el apóstol Pablo haya escrito, se mencionan dos clases de vida. Una guiada y controlada por el Espíritu de Dios y otra vida controlada por la carne. Ya, aquí le voy a explicar rápidamente toda esa terminología que leímos hace un momento. Habla de dos vidas, la guiada por el Espíritu y la controlada por la carne. Debido a que somos extremistas nosotros en nuestros análisis, tendemos a pensar que una vida controlada por el Espíritu describe una persona que nunca se equivoca, o al menos no cometería errores considerados graves, considerados por nosotros, porque para Dios pecado es pecado, no hay medida de pecado. Pero una persona espiritual que está controlada por el Espíritu, sí, no es perfecta, pero tampoco va a cometer errores, decimos aquí en Guayaquil, errores groseros.
Ya está bien que por ahí cometa el error, pero por favor, tampoco va a meter a estafar, va a meter a violar. Está enfermo esa persona. Ya somos extremistas. El espiritual es el que nunca se equivoca o el que no va a cometer errores graves, groseros, según la perspectiva humana. Ya desde ahí ya estamos haciendo un mal análisis porque hay que ver el pecado como Dios lo ve. Mientras que la vida controlada por la carne, tendemos a pensar, es aquella que anda haciendo cosas terribles, que está alejada completamente de Dios. Una vida extraviada en la perdición de este mundo terrenal. Esa vida es la que está con la carne, los ladrones, los narcos, los asesinos, los violadores. Por pensar de esta manera, uno nunca consideraría tener una vida controlada por la carne. Porque yo no soy ladrón, yo no soy violador, yo no soy estafador, no soy mentiroso. Bueno, algunas veces, pero no digo mentiras groseras, graves. Por esa mentalidad que tenemos, decimos, yo no ando en la carne, le estoy entregando mi vida al Señor. Ahora, cuando pensamos de esta manera y nos acercamos al texto que leímos con este pensamiento, perdemos de vista la riqueza de lo que Pablo escribió, inspirado por Dios. Cuando Pablo habla de carne, cuando usted lee en Romanos 8, del 1 al 11, la palabra carne, usa el término griego sarx, que se usa, o Pablo lo utiliza en sus cartas, de tres maneras diferentes. Primero, en sentido literal, refiriéndose a la circuncisión, o sea, literalmente, perdón, la circuncisión le cortan el prepucio, ¿no? Un pedazo de carne, lo usa en sentido literal. El segundo sentido habla del parentesco natural de una persona con otra, hermanos, padres, madres, es decir, somos hermanos según la carne, ¿no? Porque es el vínculo natural, si me hago entender. Yo soy hijo de mi padre por la carne, es el vínculo natural. Y el tercer sentido, para referirse a la naturaleza humana con todas sus debilidades y vulnerabilidad al pecado. Y este último sentido es el que Pablo usa cuando escribe el texto bíblico leído. La carne, aquí, este sarx, en Romanos capítulo 8, versos del 1 al 11, esa es la cita bíblica, ¿no? Habla o se refiere a la naturaleza humana con todas sus debilidades y su vulnerabilidad al pecado. Resumiendo las características de una vida llevada por la carne y otra por el espíritu, podríamos enumerarlas de la siguiente manera. A ver, ahí va a aparecer. La vida dominada por la carne es aquella cuyo centro es el yo. Mi yo interior, mi paz, mi tranquilidad, mis derechos, mi espacio, mi felicidad, lo que yo considero me hace bien, lo que yo considero me hace mal, yo. El centro es el yo. De entrada, esto, ¿cómo le podría decir? Esto contradice a todo lo que se ha hablado en los últimos 22 años, casi 22 años del siglo XXI, acerca de buscar tu yo interior, de buscar tu felicidad. Tú eres el centro. Estas ideas se las han cristianizado. Y Dios tiene que buscar tu bien, tu paz,
tu felicidad. Claro, no recibimos lo que Dios cree que es bueno para nosotros. No, 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 no. Nosotros vamos a recibir lo que yo creo es lo mejor para mí. Lo que yo siento me hace feliz. Si se da cuenta de la dinámica, el discurso que hemos manejado, el centro sigue siendo el yo. Segunda característica de una vida dominada por la carne. Su única ley es el propio deseo que se apodera de lo que quiere apenas pueda. Ve la oportunidad y agarra lo que quiere, lo que anhela, lo que desea. Luego hasta que lo justifica, sobre todo si se dice llamar cristiano. Hasta que lo justifica, le busca la quinta pata al gato, la quinta pata a la mesa. Pero agarra lo que quiere cuando puede. Tercera característica, es controlada por el orgullo, ambición y demás obras de la carne, descritas en Gálatas 5. La vida controlada por el Espíritu. Dos características solamente. Escuche bien, perdón. No tiene mente propia porque busca que su mente sea la de Cristo. Ya usted puede decir, pero pastor, no, pues ¿cómo es posible? O sea que, ¿dónde está mi identidad? ¿Dónde está mi esencia? ¿Acaso la Biblia no enseña que debemos tener la mente de Cristo, que debemos llegar a la estatura de Cristo, que debemos ser como Cristo? O sea, tan mal nos va a hacer tener la mente de Cristo. Porque eso es lo que yo entiendo. Yo interpreto cuando me dicen, pero pastor, mi identidad, mi esencia, o sea, su identidad y su esencia, su mente, va a ser mucho mejor que la mente de Cristo. Segunda característica, no tiene deseos propios. Ay, Dios mío, no tiene deseos propios. La voluntad de Cristo es su única ley. No, pues pastor, pues a mí me gusta fulano, me gusta sultano, hable serio. No, pues si yo tengo este sueño, pastor, pues hable de bien, ¿cómo hablamos? No, 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 ya no me gusta esto. Esto es una atadura terrible. A ver, me está diciendo que la voluntad de Cristo no es tan buena como su voluntad o como mi voluntad. Porque eso entiendo yo cuando entramos en ese conflicto. No, pues ya, no, 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 no. O sea que tengo que dejar de, no, pues no. O sea que tengo que dejar de ver a fulano, sultano. Debo de dejar de tener intimidad sexual. No, no, no. Pues sí, tampoco, pues. O sea que me debo quedar aquí, donde está esta gente que me cae mal. Me debo quedar aquí, en este lugar incómodo. No, 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 no. Pues uno ya no está para eso. Uno tiene que vivir la vida. YOLO. You only live once. Solo se vive una vez. La vida es una, hay que disfrutarla, pastor. O sea, usted me está diciendo que su voluntad, la voluntad humana suya, de usted, es mejor que la voluntad de Cristo, de Él, la voluntad divina. Eso es básicamente lo que explica Romanos 8. Las vidas controladas por la carne no agradan al Espíritu de Dios. Búsquenle las razones que usted quiera. Ahora, existen cristianos espirituales, no fanáticos ni religiosos o ritualistas, sino cristianos de verdad. Y hay también cristianos carnales, que aún se dejan dominar por la carne. Explicado esto, volvamos a la adicción a las emociones. En la actualidad, y tal vez desde hace muchos años, hay
bastantes creyentes en la búsqueda de tener emociones fuertes, buenas, emociones buenas, sentirse bien, sentirse valorado, apreciado, querido, y también emociones no tan buenas. Por ejemplo, muchos son víctimas del orgullo, son adictos al orgullo, a esta emoción. Les gusta tener la razón, les incomoda cuando se equivocan, les cuesta horrores pedir perdón, y es que hay que sacarles el perdón a regañadientes. Esto obviamente va acompañado de pleitos, de desprecio del criterio de los demás. Algunos lo desprecian el pensamiento de los demás de manera brusca, grosera, otros lo hacen con altura, con categoría, educadamente, pero terminan despreciando pues el pensamiento del otro por el orgullo. Somos adictos a eso. Queremos tener la razón, más si tenemos conocimiento académico, más si tenemos experiencia. Somos adictos a eso. Se lo dice un orgulloso en recuperación. Yo soy adicto al orgullo en recuperación. Ay, pastor, no se diga así. No. Yo admito mi realidad y las luchas diarias que tengo. Y mi familia es testigo de eso. Hay personas que son adictos al conflicto. De verdad, les gusta pelear. Pelean porque sí, porque no y por si acaso. Son contreras. Le ven, oiga, un problema a cada solución. Les gusta vivir así. Yo no sé por qué, pero es una adicción al conflicto. Hay aquellos que son adictos a la victimización de cualquier situación. No asumen su responsabilidad. Quieren ser de alguna manera el centro de atención. Podríamos decir que esta adicción es una variante a la adicción del orgullo. Son víctimas de todo. Los demás no estuvieron allí para evitar que tropezara como tropezó. Los demás le fallaron, lo abandonaron, se alejaron. No asume su responsabilidad, no asume las consecuencias de las decisiones equívocas que ha tomado. Es adicto o adicta a victimizarse, a esa emoción de sentirse víctima, de ser el centro de atención. Hay otros adictos a las emociones buenas, claro que sí. Buscan sentirse bien en ciertos lugares, con ciertas personas y en determinadas circunstancias. Estas personas son las que necesitan estar motivadas todo el tiempo. Caso contrario, empiezan poco a poco a rendirse, a dar un paso al costado, si es que no lo hacen de manera radical. A ver, estas emociones son buenas. No es malo estar motivado. No es malo sentirse bien. El problema es que el problema es la dependencia a estas emociones. O sea, si yo no me siento bien, cojo y me voy. Si yo no me siento motivado, doy un paso al costado. El centro sigue siendo el yo. El centro sigue siendo el yo. Y esa es una vida dominada por la carne. Y así, varios ejemplos que por tiempo pudiera seguir mencionando, pero el tiempo no nos lo permite. De más está decir, estoy terminando, de más está decir que las emociones van y vienen, porque así es nuestra naturaleza humana. Y mira lo que pasa, ¿no? Estas personas adictas a las emociones, cuando son presas, ¿no? Son presas de estas, son adictas, buscan ayuda. A ver,
eh, todavía no admiten esa adicción, porque tal vez tienen cierto tabú ante la palabra adicto o adicción. Pero estas personas buscan ayuda, reciben herramientas, buscan ayuda a un consejero, pastor, psicólogo, ministro, buscan ayuda, reciben herramientas, lo intentan por un tiempo y luego recae, tal cual o como ocurre con una persona con un cuadro de adicción. ¿Sí o no? Ya busqué ayuda, me dieron las herramientas, me confrontaron, me cantaron la plena, decimos aquí en Guayaquil, Ecuador. Lo intento por un tiempo y ¡pac! Recaigo. Así como una persona adicta. Y estas personas generalmente sabemos que estas emociones o la dependencia de las emociones nos hacen daño. Y aún así cedemos ante las mismas, entrando en un círculo vicioso del cual muchos no salen. Y así viven. Así viven. Buscan ayuda, les repiten las mismas herramientas de toda la vida, ¡pum! Recaen. Vuelven a buscar ayuda cuando ya tocan al fondo, les repiten las mismas herramientas y otra, es un círculo vicioso. Y estas personas llega un punto en que ya no buscan ayuda, porque ya esta vergüenza les da. ¿Y saben qué pasa? Terminan adaptándose a ese modo de vida. Se adaptan, terminan justificando las actitudes que tienen, terminan justificando esa dependencia emocional que tienen, terminan justificando, adaptándose a que el yo sea el centro y lo defienden a toda costa. Defienden una relación sentimental, defienden una decisión laboral, académica, personal, familiar. Decisión que fue movida por esa adicción o dependencia a mis emociones. Se adaptaron. Antes se decía que el paso más importante para un adicto es que reconozca que tiene un problema. Hoy ya no es suficiente eso. Muchos aceptan que tienen un problema y hasta ahí quedaron. Luego de un tiempo se adaptan a ese problema y ahora lo justifican. Hoy es necesario no solamente reconocer nuestro cuadro adictivo, sino también un proceso de vida donde Dios y la espiritualidad no se negocien nunca y donde la disciplina se convierte en la gran protagonista, ya que en su momento vamos a estar tentados a recaer, pero ahí viene Dios, viene esa espiritualidad que hemos tenido y la disciplina para mantenernos firmes. Pero cuando negociamos a Dios, negociamos las leyes de Dios, los mandatos de Dios, los consejos de Dios y todo lo que sea Dios, cuando negociamos eso, cuando adaptamos a ese Dios a mi yo, seguramente seguirás siendo adicto a esas emociones y vivirás bajo tu propia ley, bajo tu orgullo, tu ambición y demás obras de la carne. A estas personas adictas con este cuadro del círculo vicioso es muy complicado ayudar. Es desgastante, porque cada vez y cuando cavan su propia tumba.
Agradezco a quienes hasta aquí se han mantenido conectados, porque esta palabra es fuerte. Más cuando estamos en diciembre y hay que hablar de nacimiento de Jesús, de la paz que Dios trae al mundo, etc. Pero con respeto de los demás consiervos, pastores, trato de no moverme por fechas, sino por lo que el Señor, el Espíritu Santo, me orienta y me guía a compartir. Y agradezco a quienes se han conectado y se han mantenido hasta este punto. El Señor quiere acompañarte en ese cuadro adictivo. Y sí, el primer paso es aceptar que somos adictos, que tenemos una vida dominada por nuestra carne. Así nos congreguemos, así ofrendemos, así estemos en algún ministerio, así tengamos 10, 20, 30 años en el Evangelio. Tal vez seamos cristianos carnales. Tal vez tengamos una vida que no esté controlada por el Espíritu, sino que ese Espíritu está contristado y nuestra carne es la protagonista. Esas emociones, esos deseos, nuestra mente, nuestro yo. Pero hay que reconocer el problema. Y permítame, una vez más, decirlo públicamente. Mi nombre es Tyron Ibáñez. Soy adicto al orgullo, soy adicto a la pornografía, a la masturbación, en recuperación. En recuperación. Porque en mi adolescencia, por mucho tiempo, estuve atado a estos pecados sexuales. Y en mi juventud, en la gran parte de mi juventud, fui adicto al orgullo. Así que soy un adicto en recuperación. No, pastor, no se trate así. No. Es la consecuencia de las decisiones que tomé y las asumo. Y vivo un día a la vez, sin pensar en el ayer, sin considerar el mañana. Hoy es un día más en el que estoy limpio. Hoy. Porque hubo un tiempo en que también estaba en ese círculo vicioso. Buscaba ayuda, pedía consejo, me daban herramientas, lo intentaba por un tiempo y recaía. Hoy, un día más, estoy limpio. ¿Cuántos días llevo? No tengo idea, porque estoy viviendo un día a la vez. Y puedo decir que no he negociado ni a Dios, ni su palabra, ni la espiritualidad, ni la disciplina. La disciplina me ha ayudado enormemente. Si usted me conociera, sabría que soy organizado, ordenado, disciplinado. Trato de hacerlo lo mejor que pueda, porque eso me ayuda en mi proceso de vida. En las adicciones con las que tengo que lidiar. Y si no fuera por Dios, sus mandatos que siempre están confrontando mi vida, están confrontando mis deseos, aún confrontan mis sueños, yo estaría aún en el círculo vicioso, arrastrando a mi familia, arrastrando a la iglesia que pastoreo. Hay que reconocer, no hay que negociar con Dios, con la espiritualidad,
ni con la disciplina. De esa manera nos recuperaremos cada día celebrando pequeñas victorias en cualquiera que sea la adicción emocional que estemos viviendo. Permítame orar, por favor. Permítame orar. Si usted no reconoce que es adicto, o tal vez está en negación, bueno, tal vez no tenga adicciones, aunque lo dudo. Pero si usted está en negación o no quiere aceptar sus adicciones, tal vez sea una de esas personas que sea muy complicado ayudar, muy difícil ayudar, muy difícil. Por más que le pongan pastores, por más que escuche prédicas, psicólogos, si está en negación, si está justificando las decisiones equívocas que está tomando, va a ser muy difícil ayudarlo. Y aún para Dios, no porque Dios tenga límites, sino porque usted no le está permitiendo al Espíritu Santo de Dios obrar, ministrar y transformar su vida. Ahora sí, déjeme orar. Padre, cuando nos acercamos a tu palabra, somos libros abiertos. Señor, y hablar con transparencia. Muchas veces no suele ser buen negocio para algunos. Les da vergüenza, les preocupa el qué dirán, lo que la gente vaya a pensar. Pero finalmente, Señor, esa transparencia y honestidad es la que nos permite darte libertad para transformar nuestra vida y ser de testimonio para aquellos que están en una situación similar o más complicada que la nuestra. A veces nos preocupamos tanto de lo que puedan pensar los demás y nos importa tan poco lo que tú puedas pensar de nosotros. Padre, y te pedimos perdón. Perdón. Señor amado, reconocemos nuestra adicción a determinadas emociones. Y aquí estamos, bendito Rey de Reyes, Dios poderoso, eterno soberano. Aquí estamos, clamando por tu ayuda, por tu acompañamiento. Porque sin ti no somos nada, sin ti no podemos hacer nada. Aquí estamos, Señor. Queremos agradarte de verdad. No mediante una frase religiosa o un culto dominical, sino de verdad. Queremos honrar tu palabra. Y aquí estamos, Padre. Aquí estamos, Espíritu Santo. Sigue obrando. Sigue transformando. Guíanos a poner en práctica las herramientas que hemos recibido. Guíanos a ser disciplinados. No lo podemos hacer sin ti, lo hemos intentado varias veces. Hemos negociado tu presencia, tu palabra y simplemente no se puede. Lo dice claramente la porción bíblica, no podemos con nuestra carne agradarte, no se puede. Así que ayúdanos, bendito Espíritu. Ahí donde está, levante su mano derecha, reciba la bendición del Señor. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Señor, gracias por esta palabra. No sé si
llamarlo jalón de orejas. Lo único que sé es que tu palabra enseña esto y hay que decirlo, hay que hablarlo, no nos podemos callar. Así que gracias, bendícenos en esta semana, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Al terminar, le compartimos los anuncios para esta semana y nos vemos el día de mañana con Perlas del Cielo y el martes con nuestra reunión de oración y jueves de estudio bíblico. Que el Señor le bendiga. Muchísimas gracias.